es el cambio central que hubo con respecto a la política económica y los cambios que hubo en economía, cómo impactan en el tema anuncios. Entiendan ustedes que hay un porcentaje grande de todo lo que es pyme, que vive o se fomenta el consumo que genera la pyme, de su producto, de su servicio, a través de la publicidad digital. Todos los que están en esa situación, esto les resulta relevante. Todos los que están en este proceso de que vivían exclusivamente la pauta, parcialmente la pauta, y un cambio sustancial. Y los que estén pensando en empezar a hacer publicidad o empezar a invertir más en su negocio, tienen que entender esto, porque naturalmente no significa que lo que está pasando hoy me esté dando una regla para unos meses adelante, a menos que yo entienda lo que hoy vamos a explicar, que es el fundamento de dónde toma el valor Facebook, cómo trabaja el algoritmo y todo este tipo de cuestiones que en general se explican por un lado y la economía se explica por el otro. Hoy vamos a intentar hacer un match entre ambas cosas. Así que vamos a proceder a divertirnos. Yo voy a venir a la diapo 1. Bueno, la primera diapositiva que tenemos acá es una gráfica con respecto a las 3 cotizaciones. La cotización del dólar oficial, del dólar tarjeta y del dólar blue. Esto yo también lo tengo abierto acá, como para que nosotros podamos entender un poco este movimiento y sobre todo entender momentos puntuales, por ejemplo este acá, donde tenemos un pico y una suba. En este caso el dólar tarjeta. Pero me interesa primero entender acá de estas cuestiones en violeta. Estas son las elecciones presidenciales, pero acá en esta subida que no está, son las PASO. Son las PASO. Lo que pasa es que estos sistemas no registran todos los tipos de elecciones, van tomando algunas fechas. Y bueno, esto es importante. Acá, por ejemplo, hay una subida muy cortita que es último día de gobierno, tampoco lo toman. Entonces, yo con mucho amor voy a comentarles esto. Primero, esto que yo les marcaba acá, fíjense, es la fecha de donde fueron las PASO. Estas elecciones, donde sale primero como candidato ganador Milei, hacen que al día siguiente se vislumbre un deseo de que, o una intención del mercado que al final se va a devaluar. Entonces, si el mercado piensa que se va a devaluar, empieza a haber una corrida, que fíjense que son los días antes, estos días antes donde este dólar estaba fijado, y entonces de repente dicen, bueno, si va a ganar Milei, esto se va a ir. Entonces el blue, junto con un montón de otros dólares, empieza a subir, y la reacción que termina siendo, para poder complementar esto, es subir la brecha, subir el dólar tarjeta para poder lograr eso. Entonces yo se los voy a poner acá en gráfica, pero vamos a mirarlo en tablas. Entonces, tenemos primero, antes de agosto, primero vamos a aclarar este concepto. ¿Todos saben lo que es un crawling peg o las microdevaluaciones diarias? No, bueno, perfecto, vamos a aclarar. Hay una cuestión importante que es, el dólar oficial a veces está, por definición, anclado, tiene un valor fijo. Y eso pasó muchas veces en nuestra historia. Después hay una medida con la cual, a través del crawling peg, se dan microdevaluaciones diarias. Es decir, por ejemplo, en este momento actual del nuevo gobierno, se dice que el dólar está a 850. Si ustedes miran y en la tabla está este simbolito tipo ñ, significa que esto es volátil. No es Bitcoin, que mañana vale 1800. A veces ese crawling peg está fijado. Dice que el 2% de la cotización va a subir al mes. Por ejemplo, hoy el dólar oficial vale 8.50, pero el lunes va a valer un poquito más. El martes un poquito más. En el último momento donde hubo crawling peg con el gobierno anterior, había un 3% mensual que estaba aproximado más o menos en unos 3 pesos por día. Es decir, lunes valía 3,50, martes valía 3,53, miércoles 3,56, y eso va moviendo la cotización del dólar oficial y naturalmente la del dólar tarjeta.
Entonces, cuando aparezca este concepto, estamos hablando de eso, de una devaluación que puede estar del dólar oficial, que puede estar definida y preestablecida o que fue móvil. En la historia también tuvimos otro momento donde, por ejemplo, el dólar trabajó por bandas, es decir, se podía mover hasta acá y acá. Y entonces, si se movía fuera de eso, el Estado intervenía, el gobierno intervenía. ¿Quiere decir que si hay movimiento del dólar oficial, el gobierno no interviene? No, todo lo contrario. Quiere decir que el gobierno interviene para frenar y regular cuánto es lo que se devalúa. Por eso puede acá decir cuánto se va a devaluar de antemano, porque va a intervenir para que sea así. Bueno, yo les pongo este escenario donde les digo, para los que hacen publicidad, estas fechas importantes. Y estas fechas importantes son para todo negocio. La primera de las fechas importantes es antes de agosto. ¿Por qué? Porque en agosto se da un quiebre importante que es cuando funcionaba dLocal. dLocal era el método por el cual, voy a elegir para resaltar, vamos a usar el rojo, es muy fuerte. Volvemos para atrás. Vamos a ponerle más suave. dLocal era el método por el cual se podía pagar publicidad sin impuestos. Este método para pagar publicidad sin impuestos, que era centrado en que Facebook le había hecho una demanda a FIP porque no tributaba en la Argentina y porque no podrían cobrarle como un servicio extranjero, y el fallo es a favor, le permitía a los responsables de Inscriptos pagar sin impuestos. ¿Qué sucede? Ese fallo tenían que adecuar la plataforma y la única plataforma que tenía adecuado ese sistema de funcionamiento era dLocal, que es un unicornio uruguayo por el cual se procesaban Rapipago, Pago Fácil, una opción que se llamaba tarjetas locales, donde usabas cualquier tarjeta para pagar, incluso después un convenio para pagar directamente con saldo de Mercado Pago. El tema es que hasta antes de agosto eso funcionaba perfecto y a finales de agosto ya dejó de funcionar. Es decir, que la gente estaba publicitando a valor de dólar oficial. De hecho, si ponen anuncios sin impuesto en Argentina, dólar oficial, van a ver que esto yo lo enseño en 2019. Es donde está este fallo. El tema es que hasta finales de agosto esto funcionó. Entonces, ¿por qué esta fecha es importante? Porque la cantidad de impuestos era la misma, más o menos el proceso de movimiento de crawling peg era similar, pero pasamos de este cuadro a este cuadro. Es decir, de los que hacían publicidad pagar a dólar oficial a tener que pagar a dólar tarjeta. Y todos esperamos que eso iba a pasar, que se iba a volver hacia atrás, que se iba a restablecer dLocal. ¿Qué pasa? Con la escasez de dólares que había, los bancos cada vez querían menos poner en riesgo esa situación de transformar divisas a valor de dólar oficial. Entonces, de algún modo y por algunas presiones que se le hace de denuncias por estafa, dLocal presionan para que de algún modo dLocal diga, bueno, yo me corro de esta situación que no tiene en principio que ver con respecto a la publicidad en Facebook y la denuncia que le hacen, pero dice, yo soy el único que está poniendo en riesgo su reputación por cumplir la ley, lo dejo a la buena suerte de que lo hagan los bancos. Los bancos no lo hicieron nunca adecuaron. Bueno, pues nos quedamos sin la posibilidad de hacer publicidad sin impuestos. Asterisco para aclarar esto. No todo el mundo que estaba haciendo publicidad sin impuestos debía hacerla. ¿Por qué? Porque en realidad esta normativa era para responsables inscriptos. No era para monotributistas. Lo que pasa es que si ponían un quit de responsable inscripto, les cobraba dólar oficial. El punto ¿es inmoral o es ilegal lo que yo estaba haciendo? Quizás ilegal el usar no porque no le cobraba, pero inmoral relativo, porque en realidad la lógica sería que si las leyes funcionaran, el mismo fallo tendría que trasladarse de responsable inscripto a monotributista, por la misma razón. El tema es que los políticos no saben de Facebook, ni de publicidad, ni hay una intención de AFIP de lograr que menos gente pague menos impuestos. Entonces, en ese momento, pasamos de acá a acá. A finales de agosto deja de funcionar dLocal y entonces el monto de publicidad pagado pasaba a ser este. Después vienen las PASO. En las PASO de septiembre, que ustedes saben,
que sale primero Milei. En esas PASO que sale primero Milei, que como les mostraba bien acá, el mercado dice esto se va a devaluar. Aprovecha entonces Massa y ajusta la política cambiaria ahí. Entonces dice, fíjense que en la gráfica esta es muy bajito el movimiento, pero hay un movimiento ahí. Ese movimiento tiene que ver con pasar de casi unos 300 pesos a unos 350 pesos del oficial. ¿Por qué se ve bajito acá? Bueno, no se ve ese salto acá, primero por el orden de magnitud de la gráfica, y segundo porque este dolarito .ar no es tan preciso en algunas cosas. Entonces, acá en las pasos se da esa evaluación. Esa evaluación acá se ve bien en gráfica. Si nosotros cortáramos esto para ver esto, que ahora después yo se los hago, van a ver que sí se ve. Pero el dólar oficial en ese momento lo que dicen es, si nosotros no tomamos un ajuste para hacer por acá, no quedamos muy desfasados. Y ustedes recuerdan bien, el dólar pasa a 3.50, al día siguiente después de las PASO, se mantienen los impuestos y se anuncia el fin del Crolimpé. Este monto fue una subida del 22% que dieron a voluntad y que se suponía, naturalmente, nadie lo hace con maldad, vamos a sacar la cuestión política de acá, nadie hace ninguna cosa con maldad, que con ese 22% habían sincerado lo suficiente el tipo de cambio. Entonces lo fijan y dicen que ya no va a haber devaluaciones diarias. Todos los días, fíjense que no tiene el dibujito, todos los días va a valer 3.50, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. La cuestión es que eso arranca funcionando. Después, en esta situación, en este escenario, se dan cuenta de que igual había un mercado que todavía se resistía. Acá hubo expresiones de que había que salir del dólar, del peso y demás, y entonces se ampliaba la brecha, como una cosa que se movía todo el tiempo. Entonces, en ese moverse todo el tiempo la brecha, lo que termina haciendo es, miren esto que les marco acá, es esto. Está acá, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Acá toman la medida, pero este dólar no baja. Miren todo lo que había subido, no baja. Hasta que no llega acá, no baja. Ahí baja recién. ¿Qué baja? Por ver y esperar la expectativa de las elecciones. Bueno, ¿qué sucede? En el medio, como esto se desfasaba, tuvieron que subirle los impuestos para reducir el consumo de dólar, porque esto estaba fijo. O sea que pasó a ser el 100% de impuestos. Después vienen las elecciones generales el 22 de octubre, donde sale primero Massa. Después del 22 de octubre, ¿qué dice el mercado? Esto va a ser terrible, esto va a explotar. Viene acá y después dice, guarda, que no gana el que pensamos que ganaba. Entonces baja. Y hay como una especie de quietud. Obviamente que por voluntad natural, lo que dicen los políticos es, mantengamos las medidas que mantuvimos acá, es decir, la brecha entre el oficial fijo y el tarjeta acá, o sea, y todos los demás dólares un poco anclados detrás del oficial fijo, porque ahí sería chance de que ganemos las elecciones. No nos jodamos a nosotros mismos. Y hasta ahí veníamos más o menos en un momento de estabilidad. Este momento de estabilidad, muy temporal, se mantienen las medidas y se llega al balotaje del 19 de noviembre, donde unos días antes se termina la fecha con la que habían fijado el dólar. Se empezaba a mover ese dólar, pero mínimo, se movía un 3% mensual, mínimo. ¿Qué pasa en el balotaje? Ustedes ya lo saben. Después del balotaje, gana Milei. Como gana Milei, ya la credibilidad de que no se iba a devaluar ya no existe. Entonces, automáticamente, fíjense que pasa eso y ¡pum! Se da ese pico del dólar. A partir de ese momento aparece esta medida para contrarrestar y que no se vaya todo al demonio, se pegan un cimbronazo de nuevos impuestos al dólar tarjeta, que es lo que nos lleva a un dólar tarjeta de 155% de impuestos.
Acá ya había nuevo presidente definido, pero no estaba en gobierno. El último día del gobierno se despacha con un nuevo ajuste del dólar oficial. Ese ajuste del dólar oficial es del 5,9% en un día. Repito, 5,9% cuando veníamos a un ritmo de 3 mensual. Prácticamente lo de 2 meses en un solo día. Y se mantenían los impuestos. El por qué se devaluó ese día yo no se los puedo decir, no soy analista político, o por lo menos no pretendo ejercer de eso, pero suponía que tendría que haber dejado una quietud más tranquila. La cuestión es que después de eso asume el gobierno Milei, y cuando asume el gobierno Milei, por unos días no hay definición de qué es lo que va a suceder con respecto a las medidas. Fíjense que está acá. Vamos a aproximarlo en gráfica para que ustedes puedan verlo. Vamos a compartir esta y en vez de agarrar de agosto, les voy a agarrar desde octubre, 18 de octubre, para que se expanda la situación. Acá están las elecciones presidenciales, acá están el balotaje, y fíjense que acá ya se sabía que Milei era presidente, acá dan la subida del dólar de tarjeta, y después, con esa subida importante del dólar, hay momentos donde al 155% el dólar tarjeta le gana al blue. Es decir, que parecía que de algún modo había un punto donde eso nos iba a disparar. El tema es que asume Milei, incluso unos días antes que esto se vuelva a restablecer ahí, el gobierno toma la decisión de hacer la última evaluación, que es del casi 6% en un día. Entonces, con esa subida que se ve acá abajo, es donde paso el mouse ahora, con esa subida volvían a lograr que el dólar tarjeta esté más caro que el dólar blue. Pero bueno, la cuestión es que asume Milei y cambia la forma impositiva y normaliza el valor del dólar oficial mucho más alto y baja los impuestos del dólar tarjeta. No proporcionalmente, porque fíjense la brecha que se abre entre blue tarjeta, sino intentando otro tipo de medidas que no vamos a analizar acá como situación, sino que lo que estamos diciendo es cómo afecta esto a la publicidad. Fíjense que de 155% pasamos a 60%, distribuido de otra manera y demás. Incluso volvimos a continuar con Crawling Peg a 2%. La idea es dejar un dólar caro para pensar que si las cosas le van bien, obviamente no tenga que volver a devaluar. Pero se da una suba del 100% del dólar tarjeta. ¿Hasta acá se entiende? Expliqué todo muy en coreano. ¿Se entiende más o menos el camino? Son todas cosas que vivieron en el día a día. Confírmenme ustedes. ¿Entienden? Malala dice que sí. Sí se entiende, dice Lore. Todo de 10. Bueno, ¿cuál es el punto? Que hasta ahí lo que les conté es netamente economía. No tiene nada que ver, excepto que nombré a D-Local, no tiene nada que ver con nosotros en la publicidad en Facebook. Y acá es donde la mayoría de la gente que estaba hablando de publicidad se pone a leer la noticia de los diarios y se olvida algo muy importante, que hay un par de cuestiones que Facebook considera a la hora. Primero yo les conté hace, ya no sé, un año atrás, que en una reunión de grandes anunciantes Facebook dice, no podemos tener un algoritmo propio para Argentina. Y eso era debido al crawling peg. Es decir, si hay microdevaluaciones diarias, hoy tenemos 300 pesos que equivalen a $1 y ponemos a correr la publicidad y mañana 300 pesos son 0,99. Entonces, no sabemos cómo optimizar el algoritmo. Eso ya nos lo había hecho hace un año atrás Facebook, que había movimiento del dólar. Imagínense con todo esto las cosas que pasaron. ¿Qué cosas pasaron, Juan Manuel? Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá les traigo un análisis concreto de cómo esto impactó directamente en la forma en la que se anunciaba. Entonces, fíjense que conceptualmente hablo de las mismas fechas. Hasta este momento existía D-Local y la cotización del dólar Facebook es naturalmente la cotización casi del dólar oficial. ¿Por qué les digo casi? Al final es igual. Pero lo que sucede es que Facebook la retrasa unos días para no tener que hacer tantos cambios.
en el algoritmo, que ande todo mal. Entonces retrasa unos días y pone un valor. Si está, vamos a poner una idea, si el dólar está 800, 810, 820, 830, 810, 790, 800, Facebook lo que dice es, yo la dejo fija en un valor, porque le hago mucho más daño al anunciante moviéndola todo el tiempo que dejándola fija. Ahora, cuando hay un salto abrupto, sí ajusta. ¿Qué pasa? Este dólar Facebook sale de la evaluación técnica de esta situación. ¿Cómo se mide el dólar Facebook? Punto número 4. El dólar Facebook se mide teniendo una cuenta publicitaria en dólares y una cuenta publicitaria en pesos. Yo pongo una relación para ver si consigo casi el mismo alcance. Y esto me dice, por ejemplo, que al 14 del 12, o sea, hace 2 días atrás, cuando yo tomé estas capturas, el dólar estaba 800 pesos. Yo lo hice con 10 para poder no tener que buscar tan fino, y me dio 10 dólares, 8.000 pesos. Es decir, $1.800. El dólar del gobierno está más de 800. ¿Por qué no lo pusieron ahí? Porque ya era un salto muy grande. Entonces, ese mismo análisis se hizo todos estos meses y siempre estuvo muy cerca del dólar oficial. Por eso les pongo acá como un variable y les pongo un poquito de crawling peg. Y cuando el dólar fue fijo, fue fijo. ¿Qué sucede? Nosotros estábamos pagando la cotización de dólar Facebook siempre al oficial y fíjense que se respeta ahora un poquito desactualizada. Pero el costo que pagamos nosotros, la gente cuando hace publicidad para lograr conseguir $1 dentro de la plataforma, varió. Y varió bastante. Fíjense este salto. ¿Por qué es ese salto? Primero porque dejó de funcionar dLocal. Es decir, ustedes estaban pagando solo dólar oficial. Cuando deja de funcionar tienen que pagar oficial más 75 para conseguir $1. Aunque en Facebook eso cotizara exactamente igual que antes. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Manuel, eso? Claro, porque yo antes cargaba 100 pesos y llegaban a Facebook 100 pesos. Ahora tenía que cargar 175 para que lleguen 100. Eso hace que para comprar $1 que estaba de cotización casi 300, yo tenía que poner 75% más. Es decir, esta ecuación acá. Inmediatamente, fíjense que a partir de ese momento dejamos de pagar al dólar oficial, sino que como eso ya no existe, porque no hay dLocal, siempre vamos a estar pagando esto. Pagando en la plataforma. Que a veces no, o sea, esto no nos lo cobraba Facebook al impuesto, nos lo cobraba la tarjeta, nos lo cobraba Visa, Mastercard, Santander, el que fuera. Ahora, estamos hablando desde agosto hasta diciembre, son 5 meses. En 5 meses, el anunciante pasó de pagar 250 pesos a 1.360, $1 de publicidad. Esa es la realidad. En 5 meses, estamos hablando de quintuplicar el valor en pesos de los anuncios. Obviamente, el dólar también se movió. Lo que digo es, el salto más diferencial está en el tramo amarillo, que yo les pinto acá, porque el dólar Facebook pasó de 400 pesos, que fíjense que venía moviéndose con el salto del oficial, a 800 pesos. Es decir, que en la última semana, vamos a poner una diapositiva nueva acá, en la última semana, ustedes tenían un anuncio corriendo que gastaba 100 pesos por día y con la devaluación de casi el 100%, para tener el mismo resultado necesitan poner 200 pesos por día. Eso es básicamente lo que sucedió con el último cambio acá. Fíjense que de 400 valer el dólar Facebook, vale 800. Ahora, antes para cargar 100 pesos por día, yo pagaba
de esos 100 pesos que cargaba, pagaba el 155% de impuestos. Es decir, que eran 100 pesos más 155. Me quedó muy feo ese 5, por eso estoy queriendo borrar. Ahí va. 155 igual 255. Esto es $1, un USD. Pero ahora, para poder equivaler igual a $1, tengo que poner los 200 pesos más el 60% de impuestos. Es decir, para conseguir lo mismo, yo tengo que poner 320 pesos. Perdón, sí, estoy bien. Entonces, este es el saldo que hoy yo tengo. Esto es lo que voy a gastar con mi tarjeta. Si yo pongo 320, hoy cargo 320, le llegan a Facebook 200 pesos. Si yo antes ponía 255, esto es hace una semana. Vamos a poner acá Fernández y acá Milei. Esto con I. Milei. 255, me quedaban 100 de saldo. Ahora, ¿qué sucede? Estos 100 o 200 son 200 dividido 800, que está la cotización, y estos son 100 dividido 400. $100 dividido 400, estos son 100, esto no es $1, es la misma equivalencia, no es acá. Permítame que les aclaro esto. No es que esto es $1. Esto digo para llegar, qué feo que es lo que dice. Uno para atrás. Acá. Esto es para llegar al mismo monto en dólares. No es que equivale a $1. Entonces vamos a hacer así, saco el 1, saco el 1. Estos son, en ambos casos, nunca con 100 pesos compraron $1. Son 0,25 USD. Es decir, antes yo gastaba 255 pesos para comprar 0,25 USD y ahora gasto 320 pesos para comprar 0,25 USD. Fíjense que no es necesariamente el doble, porque se redujeron impuestos, pero lo que me cambió sí al doble es este multiplicador. ¿Está? Ahora, yo estoy comparando contra la última semana. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando el dólar estaba a 400. Si ustedes llevaran este análisis mirándolo a cuando estaba a 350, que es 10 días atrás, no 6 meses atrás, 10 días atrás, ya me da un poquito más de aumento para lograr la equivalencia. Entonces, ¿qué les quiero decir? El costo de la publicidad, de cuántos pesos les llega a tener en saldo en Facebook, ustedes lo tienen que dividir por el valor del dólar oficial. Esos son la cantidad de dólares que ustedes tienen. Si ustedes repasan el módulo del curso donde vemos la teoría de cómo funciona el algoritmo de Facebook para hacer publicidad, van a ver que yo les hablo en dólares. ¿Por qué les hablo en dólar? Porque la cotización del dólar puede variar. Entonces, ustedes para entender si están, me pasa con muchos clientes de mentoría que dicen, pero invertí más que el mes pasado. No, hay que dividirlo por el valor del dólar. Puede ser que para Facebook hayas invertido menos. Entonces, eso es importante, dividir cuánto invierto hoy dividido 800 para ponerlo en una gráfica comparativa con respecto a lo que invertía antes.
Pero fíjense que acá le estoy diciendo que el dólar Facebook se movió casi al compás del oficial. Que si ustedes quisieran hacer un análisis, siempre deberían mirar el valor del oficial, guardar por mes cuánto fue la cotización promedio del oficial para decir cuánta plata invirtieron en dólares. Después, aparte, pueden decir cuánto les salió invertir esa plata. O sea, podemos decir cuántos dólares efectivos. Vamos a suponer esto. Vamos a hacerlo acá. Yo les abro una nueva. Vamos a decir que en el mes de antes de agosto, les copio un par para que ustedes lo vean. Vamos a copiar esto. Y me borro esta, así les libero espacio. Acá tenemos la gráfica. Vamos a suponer que yo acá invertía 100.000 pesos de publicidad. Inversión en publicidad. Estos 100.000 pesos que yo invertía en publicidad, si yo vamos a suponer que hago 100.000 pesos todo el tiempo, ¿no? Tengo que tener en cuenta las siguientes medidas. 1, dólares en Facebook. ¿Cuánto efectivamente llegó a Facebook? Bueno, esto sería, esto dividido el dólar tarjeta. O sea, esto dividido 1,75 dividido 1,75 dividido el valor del dólar oficial. Vamos a tomar 2,89. En ese momento yo estaba invirtiendo 197 dólares para Facebook. A finales de agosto, esto antes de agosto, perdón. Acá teníamos D-Local, o sea que era directamente sin impuestos. 100.000 pesos dividido 2,89. 364 dólares le llevaban a Facebook. Después, cuando se fue D-Local y empezamos a pagar impuestos, 197. Si yo sigo invirtiendo 100.000 pesos, son 100.000 pesos dividido 1,75 de impuestos que pagaba, dividido la cotización fija, 163 dólares. Luego tengo 163 dólares, pero ahora ya no es 1,75, sino 2, porque se fue al 100% de impuestos. 142 dólares. Acá se mantienen las medidas. Después acá se fue a 155%. Esto es 2,2, a 350, ya son 112. Y después acá tenemos lo mismo, pero dividido 400 el dólar. Y ahora vamos a suponer que tenemos los 100.000 pesos. Entonces tengo los 100.000 pesos dividido los 60% de impuestos, dividido la cotización del oficial, que, perdón, la tengo que escribir, dividido 850, voy a ser generoso acá, voy a poner 800 porque mi última medición dice que están en 800, tengo 78 dólares. Esto que ven ustedes acá, o sea, esto es lo que ustedes pagaban, ¿eh? Una parte de impuestos, una parte de otra cosa, siempre gastaron lo mismo. En la tarjeta le vino 100.000 pesos en todo concepto. Esta es la diferencia en plata que le llevó a Facebook en estos 5 meses. Tanto para los alumnos que están, como para todos los que están, como para todos los que van a ver este video después en YouTube. ¿Entienden por qué no le funciona la publicidad ahora? ¿Entienden por qué el algoritmo anda mal? No anda mal. Lo que anda mal es que nosotros estamos poniendo las variables todo el tiempo a Facebook. Esto, y ahora incluso si hay más movimientos, hace que funcione complejo. Hasta todo este cuadro que yo les pongo acá, ahora vamos a escuchar a algún alumno, a ver qué tan atentos están o lo escriben. Esto llega hasta cierto momento, pero hay un momento que las gráficas se comportan distinto a lo que viene siendo en el histórico.
que se los dije, pero que abro como una ventana distinta. A todo esto nunca hablamos del dólar blue. Por primera vez, ahora, el dólar blue está más bajo que el dólar tarjeta. Bueno, no por primera vez, pasó hace 10 días atrás también. Pero con una brecha enorme, del 30%. Desde mi punto de vista, esto es intencional para que la gente salga a usar los dólares. Por ejemplo, vamos a decir que tienen un gasto muy grande. Se pagaron un viaje, fueron a Europa y gastaron un montón de dólares que le vienen en las tarjetas. Tengo dólares billetes. Antes, ¿qué hacía? Bueno, ahora me conviene usar los dólares para pagar porque, o sea, comprar el blue es mucho más barato que pagar dólares de tarjeta. Me conviene usar los dólares que tengo en la cuenta bancaria. Si yo pago, o sea, si tengo 100 dólares para pagar, lo puedo pagar 1.300 a tarjeta o lo puedo pagar a valor de menos de 1.000. ¿Se entiende? La intención es que la gente consuma sus propios dólares. Y esa brecha va a ser marcada y fíjense que día tras día todavía el dólar blue baja más. Sin embargo, vamos a ver cuánto lo pueden sostener. Dicen algunos economistas que yo sigo que esto puede ser diciembre, enero, hasta incluso febrero. Si todo le sale bien. Si todo sale bien, se viene una recesión importantísima, que ustedes ya lo ven, a nivel de ventas, a nivel consumo, pero también, si todo sale bien, van a poder mantener esa brecha. Hoy, el Banco Central compra, es decir, que virtualmente todavía estaría más bajo el dólar, más bajo. Sin embargo, ¿quién definió los 850 y el impuesto que tiene la tarjeta? Lo fijó el gobierno. Lo que pasa es que vieron lo que le pasó a Massa. Lo que se quedó corto. Se quedó corto 2 veces, que lo podemos ver en la gráfica. Como se quedó corto las 2 veces, la única, acá se quedó corto y acá se quedó corto, lo que dicen es, pasémonos de mambo a que el mercado no pueda. Entonces lo hacemos invertido. Y esto es lo que se llama estanflación. O sea, los valores quedan tan fijos que no le queda otra que como ya no pueden salir hacia el dólar, se tienen que acomodar en pesos. Entonces se va a venir ese Rodríguez hoy que ya hablamos en otras mentorías, pero que no voy a, como esto después lo voy a poner en YouTube, no lo vamos a hablar de este tema ahora. ¿Qué quiero decir? Ahora en pesos vamos a tener que ajustar los precios. No, ahora virtualmente corto lo que voy a explicar. Solo voy a dejar una última cosa para que quede para los de YouTube, que es ¿qué pasa con esta brecha? A nosotros, los anunciantes, los grandes, a los e-commerce, primero entender algo. Todo el que está haciendo anuncio por poca plata, esta tabla que yo les mostré recién, esto significa que murieron. En criollo, ¿qué significa murieron? Significa que Facebook dijo un día, 2 puntos, los chiquititos le funciona mal y en 6 meses vuelven otra vez, porque no hay nada mejor que Facebook. Si yo invierto poco, vamos a decir que en vez de poner 100.000 pesos, voy a poner 10.000 pesos, no, 7,8 dólares. 7,8 dólares es nada. Luego van a la clase donde explico la cuestión de la teoría y miren lo que yo les recomiendo invertir por día. Entonces es ahí donde se complica. ¿Qué pasa? Cuando ustedes invierten tan poco, no logran objetivos, no logran superar etapas de aprendizaje, no logran conversiones. Eso si no escala, está en el punto donde la publicidad todavía no les da, no se financia por sí sola. Ahora, a los que se financia por sí sola, los que viven de hacer publicidad en su negocio, es aquí una oportunidad. ¿Qué es esa oportunidad? ¿De qué estoy hablando? Digo que si ustedes agarraran los pesos y en vez de pagar a 1.300 cada publicidad, fueran con los pesos y los cambiaran por saldo en una billetera virtual que tenga tarjeta y pagaran publicidad en dólares, esto lo pagan a 1.000, porque el blue estaba en menos de 1.000. En vez de 1.300 pagan 1.000 por la publicidad. ¿Se entiende?
En la ecuación que yo les hice acá, fíjense que están pagando al final, voy a separar, voy a poner el valor de toda la tarjeta, digo, 850 y esto por 1,6 son 1.360. ¿Está? Son estos 100.000 dividido esto, da lo mismo que arriba. Bueno, un poquito menos, porque tomé los 800 en vez de 850. ¿Está? El punto es que si ustedes fueran a comprar al dólar, que está a 990, y ponen 100.000, tienen casi un 30% más. Esta brecha entre Blue y tarjeta les dice que es más conveniente por primera vez en la historia invertir en dólares que invertir en pesos. Ahora, es parte de lo mismo que les decía. Si ustedes tienen un negocio que facturaba en dólares, en vez de gastarle los dólares de la economía, le conviene pagar con la tarjeta de afuera. Si ustedes tienen dólares en la cuenta del Santander, les conviene configurar una cuenta publicitaria en dólares y pagar con la tarjeta del Santander en dólares. Es decir, que conviene secar la plaza de dólares porque es más barato que pagar en pesos. Loquísimo lo que estoy diciendo. Totalmente irreal para toda la historia de Argentina, pero sucede. Ahora, ¿cuán fácil es hacer esto? Y cierro este tema y paso a hablarle a ustedes de cómo entender esto para los negocios. ¿Cuán fácil es cambiar eso? No, es muy complejo. Por eso hay que evaluar en función de cuánto representa la venta de mi negocio y cuánta plata yo movilizo ese cambio. ¿Qué cosas hay que hacer? Crear una cuenta publicitaria nueva, porque no se puede cambiar la moneda en una cuenta publicitaria. Migrar píxeles públicos. Si lo tienen bien hecho, lo podrían migrar. Si lo pueden migrar, arrancarían campañas de vuelta, porque no se pueden copiar. Y eso se tiene que estabilizar. Si ustedes están invirtiendo un monto donde ese ahorro del 30% es considerable para que en el plazo de 2 meses, que hay como un horizonte donde esta brecha pueda mantenerse, si sigue más, después no lo sabemos, si es mucha la plata que invierten, tiene sentido. Si no, el riesgo es demasiado grande, porque yo me voy y tengo unas campañas que funcionan y de repente me voy para ahorrar un 30%, pero logro que las cosas me salgan 30% más caras, no me combino. Y aparte me quedé con toda una situación que tengo que ver de carga de asalto, que tengo que ver cómo me genero esos dólares. Esto para la gente que gana en dólares, que tiene un circuito armado que gana en dólares. Ahora, si sigue haciendo publicidad en Argentina, le conviene gastar en dólares. Les conté en algunas sesiones anteriores que Argentina está en el top 5 de los países más baratos relativamente para poder hacer publicidad en el mundo. Ahora ya no, ahora es un país normal, promedio. Sigue siendo un poquito barato porque en vez de ponerle 850 le pusieron 800, pero no estamos más en el top 5, estamos en el top 50, top 100. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que antes había una preponderancia de decir, ay, si yo tengo que hacer publicidad en Argentina, pienso, por ejemplo, en gente que está acá en el curso, no voy a decir nombre, que hacía publicidad en distintos países y decía, lo que pasa es que Argentina es mucho más barato. Por eso lo hago ahí. Hay que ver. Corto para los de YouTube. Esa es mi señal. Cualquier duda que tengan va a haber enlace en la descripción del video. Y les digo a ustedes varias cosas ahora. ¿Qué sucede respecto de el negocio? ¿Qué sucede con respecto de la economía? ¿Qué sucede respecto de lo que se viene? Vamos a hablar ahora.